entonces que vamos a empezar con las generalidades y aquellos conceptos básicos que nosotros debemos tener durante el diseño, durante la ejecución, para definir las partidas durante la que se necesitan, ¿no? Para una obra de infraestructura vial. Esto es un aspecto a tener en cuenta porque muchas veces el gran problema es que muchos no conocen al cuerpo, ¿ya? Y esto porque es necesario, a ver, permítame un momentito, vamos a manejar aquí para los apuntes. Listo. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando vamos a diseñar o ejecutar la infraestructura vial? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esta línea azul que estamos trazando, que se denomina, que viene a ser la plataforma del camino. Eso es lo primero que tenemos que lograr. Y para lograr la plataforma del camino, lo que tenemos dos zonas claramente definidas. La zona de corte y la zona de terraplén. Ojo, no relleno. Vulgarmente, les digo así, muchos confunden esta zona como relleno, ¿no? Y eso es pues por la forma en cómo han aprendido de carreteras, ¿ya? Y para llegar nosotros aquí a la zona de plataforma, llegamos, ¿no? Haciendo un corte, que por eso existe la partida de explanación en excavaciones, y la otra partida es de terraplén. ¿Por qué? Porque nos vamos a elevar sobre la plataforma existente, ¿ya? Nos vamos a elevar sobre el terreno existente para llegar hacia la plataforma. Y aquí vamos viendo, ¿no?, qué especialidades pueden ir interviniendo. Por ejemplo, para lograr este talud, aquí incide el especialista de geología y geotecnia. Para proponer esta obra de drenaje como la cuneta, el especialista en hidrología y drenaje. Las dimensiones como la plataforma, la calzada, que está conformado por los dos carriles, de ahí está confinado por la berma, y en la zona de terraplén tenemos, ¿no?, el sobreancho de compactación. Ojo, solamente en el terraplén. En la zona de corte no existe sobreancho de compactación, lo que es vamos de la berma hacia la cuneta. Una de las consideraciones que tenemos que tener ¿y quién me define todas esas dimensiones de la sección transversal, las pendientes, la especialidad en diseño geométrico, ¿ya? La especialidad de diseño geométrico es la que me define todas esas dimensiones. Y aquí viene un aspecto importante sobre el pavimento. Todo esto de aquí que voy a marcar viene a ser el pavimento. Y aquí viene una gran, digamos, la gran consulta que siempre hacen. Ojo, no interesa cuánta experiencia tengan, lamentablemente es por la forma en cómo aprenden, ya mecánicamente. La pregunta es, ¿cuál es la subrasante? ¿Sí? Y algunos piensan que hablar de plataforma y subrasante es lo mismo. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden observar, vamos a hacer este trazo. Y la subrasante es una parte de la plataforma. ¿Y qué parte de la plataforma? Donde se soporta el pavimento, donde se coloca el pavimento. Esa es la subrasante. ¿Ok? Entonces, hablar de subrasante y plataforma es lo mismo. No. La subrasante es una parte de la plataforma. Pero otro inconveniente que tenemos es la confusión, como les mencioné, de relleno y terraplén. Vamos a hacer aquí en la zona de corte lo siguiente. Puede darse el caso que en esta zona se ha identificado pues un suelo inadecuado. Al identificarse un suelo inadecuado, la partida que se va a proponer es mejoramiento, vamos a ponerlo aquí, mejoramiento de suelos a nivel de subrasante.
¿Y qué implica? ¿Por qué le decimos partida de mejoramientos de suelos a nivel de subrasante? ¿Qué implica esa partida? Esta partida pues implica las actividades de cortar, eliminar y rellenar. Cuando vemos ello, pues de ahí viene la palabrita o el término del material a colocar, relleno. Entonces, el relleno solamente se da en la zona D, se da como una actividad o subactividad de la partida mejoramiento de suelos a nivel de subrasante. Vamos a... ¿bien? Bien. Y entonces es por eso que solamente tenemos, ¿no? En este caso, ¿ya? En la zona de corte. ¿Sí? ¿Por qué es ello? Y esta altura va a oscilar, pues, esta altura va a oscilar entre, generalmente el espesor está entre 60 centímetros a 1,20 m. Excepcionalmente, y esos son los aspectos que vamos a ver, puede llegar a 1,50 m. Eso se da porque lo que tenemos aquí es porque tenemos una carga móvil. ¿Okay? Tenemos una carga móvil. ¿Listo? Pero de allí vamos a ver en la zona del terraplén, ¿cuál viene a ser la subrasante? Justo la parte superior del terraplén. Pero este terraplén está soportado sobre el terreno, se soporta sobre el terreno. Y esto se le denomina, voy a manejarlo aquí, vamos aquí. Y esto de aquí es pues el terreno de fundación. Esto de aquí viene a ser el terreno de fundación. Hago este énfasis porque muchas veces el gran problema es que muchos confunden lo que es un mejoramiento de suelos a nivel de subrasante con un mejoramiento de suelos con fines de cimentación. ¿Sí? Y aquí hay que verlo claramente eso. Entonces, en el terreno de fundación, yo me encuentro con un suelo blando. Y este suelo blando generalmente pues son los tipos de suelos CH, MH, OH y PT. ¿Por qué decimos suelo blando? Porque estos son los suelos francamente compresibles, lo que sí se van a comprimir. Y también tiene que existir nivel freático. ¿Okay? Nivel freático. Bueno, aquí lo que necesitamos realizar, proponer, es una partida de mejoramiento de suelos, pero con fines de cimentación. Con fines de cimentación. Aquí pues las soluciones pueden ser muy variadas. ¿Y de qué depende el tipo de solución? De la altura del terraplén. Esto está muy, la solución a proponer depende mucho de la altura del terraplén. Y por lo tanto, pues, ¿qué vamos a, no? Podría ser, por ejemplo, si es un terraplén de 2 metros, 1,50 m, solamente es suficiente la base del terraplén. Pero si hablo de un terraplén de altura, pues, de 6 metros, ¿no? Oiga, ahí, ¿qué puedo aplicar, no? Puedo, oiga, tal vez micropilotes o columnas de grava, etcétera. Entonces, miren, vamos manejando temas de cimentación. Por ello, es que nosotros, cuando tratamos aquí, vemos pues, ¿no?, lo siguiente, y es los ensayos. Y tenemos los ensayos estándar, que son generalmente la granulometría, los límites líquidos, límite plástico, y la clasificación de suelos. En este caso, una clasificación de suelos Sioux. Pero también tenemos los ensayos especiales, como cuáles: un corte directo, tenemos o triaxial, dependiendo de la importancia, o triaxial,
Tenemos el ensayo de consolidación unidimensional. De consolidación, vamos a ponerle así nada más, ¿no? Y entonces, como ven, eso es ¿por qué? Para poder definir la capacidad portante y poder definir cuál va a ser el asentamiento que se va a dar en ese material. En cambio, cuando es el nivel de subrasante, también tenemos los ensayos estándar, que es lo común en ambos casos. ¿Ya? Pero los ensayos especiales, ¿cuáles son? Proctor modificado, CBR, vamos a ponerlo en orden, gravedad específica de los sólidos, y el CBR. Como ven, ya, aquí también cambian, ¿no?, los ensayos especiales, y justamente es propio cuál es la finalidad, el uso, la aplicación de cada uno de esas alternativas de solución. Hago este énfasis porque normalmente, ojo, me ha sucedido, por ejemplo, en algunas carreteras, que el mejoramiento para el terraplén lo están proponiendo como si fuera un mejoramiento de suelos a nivel de subrasante. Grave error. Un grave error cotidiano. He podido tener casos donde la supervisión, por ejemplo, en algún momento agarré y me presentó pues mejoramiento de suelos, el diseño, como si estuviese proponiendo para el espesor, me calculó como si estuviésemos manejando para a nivel de subrasante, ¿no? Y más adelante vamos a ver justamente los modelos matemáticos que me definen ello, ¿sí? Vamos a ver si hay algunas inquietudes. A ver, ahora cómo me escucha. A ver, si no, fijarse su internet, por favor. A ver, los demás me confirman si se escucha bien o está abajo. A veces es el internet. A ver, vamos a hacer un ajuste. ¿Ya? A ver, muy bien, Alejandro. Ok, gracias por la confirmación. Listo. Bueno, entonces aquí les proponemos, ¿no? Si no hemos definido, ¿ya? Y una vez que nosotros llegamos a este nivel, ok, llegamos a este nivel, pues tratamos ahora en el tema del pavimento. Y cuando tratamos a nivel de subrasante, cuando vamos a nivel de cuando vamos a nivel de subrasante, sobre él pues vamos a colocar el pavimento va a tener en todo el ancho de la calzada, va a tener el mismo espesor, tanto para la base, como la subbase, la base y la carpeta asfáltica. Puede haber una variación, como ustedes pueden ver, en la superficie de la berma, todo depende del ancho que tenga, pero aquí llegará un punto, el bombeo. Y uno de los temas en el bombeo es dónde nace el bombeo, ¿sí? Y este es otro tema cotidiano, ¿no? ¿Dónde nace el bombeo? Pues el bombeo nace en la plataforma. Aquí damos el bombeo, porque sobre él todos los espesores que vamos colocando son uniformes. Ojo. Por eso es que muchas veces cuando el contratista dice, no, haces el control de calidad y te pide y te dice, ingeniero, no lo haga al costado, al extremo, hágalo aquí al centro, ¿no? De la calzada, porque aquí siempre tenemos espesor. Y eso está mal. El espesor del pavimento debe ser el mismo en todo el ancho y con ello podamos asegurar el mismo, ¿no? Porque estructuralmente tiene que tener el mismo desempeño en todo el ancho de la calzada. Bien, entonces aquí si nosotros podemos ir viendo, ¿ya? Es, pues, ¿por qué en la berma se cambia la superficie de rodadura? Es por un tema, ojo, primero hay que ver si es constructivamente se puede dar. Ya tenemos anchos pues, de 1,20 m, 2 metros, ¿no? 2,40 m. Entonces ahí en esos casos se puede manejar constructivamente. Si no, simplemente se deja con el mismo tipo de superficie de rodadura que el de la calzada.
Y otra de las condiciones también que debemos tener aquí es, pues, ¿por qué manejamos ese cambio? ¿Por dónde transitan los vehículos? Generalmente los vehículos pues transitan por la calzada, mientras que la berma viene a ser zonas temporales para estacionamiento, ¿ya? Y por ello pues no es la misma carga que va a soportar o el mismo tráfico que va a soportar como en el caso de la calzada. Y una de las consideraciones que normalmente cuando se realiza, por ejemplo, un estudio, es pues que podemos tener en la zona de corte, el especialista en geología y geotecnia define 3 tipos de materiales. El material suelto, la roca suelta y la roca fija. Cuando él hace la evaluación, ¿ya? Pues dijo, oiga, esto es material suelto, ¿sí? Pero cuando tú empiezas la construcción, resulta pues, oiga, que no era así, que todo el ancho, o que todo el ancho de lo que se había propuesto como material suelto es mucho menor, y lo que está es la roca fija. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahí? No solamente va a ser por el tema de lograr el talud, el cambio del material, sino también que en la zona donde está el pavimento, cuando llegamos a la plataforma o al nivel de subrasante, lo que tenemos que hacer es una excavación adicional de 15 centímetros, ¿ya? Y esto luego lo vamos a rellenar, ¿ya? Con material de subbase granular. ¿Okay? Vamos a llenarlo con material de subbase granular y, a ver, vamos a ver. Ok, muy bien, gracias por la confirmación que están escuchando. Bueno, entonces es de un material de subbase granular, y esto lo que va a suceder es, pues, ¿qué implica durante la ejecución? Lo que tenemos, ya, oiga, desde el punto de vista geotécnico, ya vas a cambiar, no vas a tener que, si es roca fija, cambia, ¿no? El precio unitario y por lo tanto el volumen de roca fija se va a incrementar, pero también van a aparecer partidas como necesito mayor volumen de material que voy a usar porque voy a excavar 15 centímetros más, y este material lo tengo que rellenar con un material granular cuyas especificaciones técnicas son las de una subbase granular, y implica un adicional. ¿Ya? Esto es un error frecuente que se encuentra porque a veces como no te tocó ahí la calicata, pues. ¿Ya? Entonces, como las prospecciones tienen cierta distancia, y de ahí la inspección del geotecnista es también visual manual, ¿no? Entonces, se salen a la luz cuando cuando ejecutas la obra. Y eso es lo que implica en este caso. Otra de las consideraciones que también tenemos que tener es que cuando la pendiente del terreno es mayor al 20%, nosotros aquí lo que vamos a hacer es, pues, ya construir terrazas, diseñar terrazas. Estas terrazas van a tener el ancho mínimo de 3 metros. ¿Ok? Van a tener un ancho mínimo de 3 metros. ¿Por qué 3 metros? Porque el proceso constructivo es mucho más eficiente, por eso es mínimo. Y el otro aspecto es, pues, que la necesidad de esas terrazas es, pues, para que el terraplén esté sobre un terreno estable y no suceda, pues, que si está como en esta condición del terreno, sea como un plano de falla, ¿no? Y por lo tanto, lo que vamos a manejar aquí es mediante las terrazas. Bueno, aquí nosotros vamos a aprovechar esta imagen y ver otros de los conceptos que muchas veces dicen, ingeniero, ¿y cuál es la subrasante? Vamos a aprovechar aquí en el terraplén, nosotros vamos a tener los últimos 30 centímetros, se denomina la corona. Así se denomina, la corona. Los últimos 30 centímetros. Debajo de él se encuentra el cuerpo. Y debajo de él se encuentra, si hubiese vamos a suponer que exista un material inadecuado, ¿ok?
y es un terraplén de 1,50 m, 2 metros. Aquí lo que vamos a hacer es la base del terraplén. Entonces, esas son las tres partes, ¿ya?, del terraplén. Y estos últimos 30 centímetros coinciden pues con lo que se denomina la subrasante. Si ustedes han visto mucha literatura técnica, cuando hablan sobre evaluación de pavimentos, dice las subrasantes son los primeros 30 centímetros. Y esto nace de la corona. ¿Por qué es ello? Porque aquí el grado de compactación que vamos a tener aquí en la corona es del 95% de la máxima densidad seca. Mientras que en el cuerpo el grado de compactación es el 90% de la máxima densidad seca y en la base es igual 90% de la máxima densidad seca. Ya. Y si vamos a la zona de corte, igual tenemos el mismo esquema, ¿no? Los últimos 30 centímetros vienen a ser ¿qué? Vienen a ser la subrasante. ¿Cuál es el grado de compactación que debemos lograr aquí? 95% de la máxima densidad seca. Les hago una pregunta. En la zona, ojo, en la zona del corte, llegaremos a tener, ¿habrá cuerpo? ¿Sí? ¿Habrá cuerpo? Lograremos que debajo de la corona o de la subrasante, de los 30 centímetros que tenemos allí, después de ello tendremos un grado de compactación del 90%. ¿Qué me pueden decir? Vamos por el chat. ¿Qué me dicen? No, muy bien, ¿no? Listo. Entonces, eso ya es justamente el... Y esta consulta que les hago es porque recuerdo un peritaje donde un especialista, ¿no?, al contratista le decía, pues, oiga, tú tienes deficiencia de proceso constructivo, y en la zona de corte le dice, aquí no hemos encontrado un grado de compactación del 90% porque es el cuerpo. Ojo, en peritajes, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos ir viendo los errores que se pueden ir dando por no entender este concepto. ¿Qué dice? En la sección se tendría que hacer una calicata en la corona del talud, otro a nivel de subrasante y otra para la cimentación del terraplén. Ojo, recuerda que muchas veces, ya, el trabajo es aleatorio, salvo que Geotecnia tenga su propia campaña y en el tema de mecánica de suelos tiene su propia campaña. ¿Ya? Muchas veces lo que se hace en las consultorías es que manejan una sola campaña para todo. ¿Okay? Entonces ahí radica cada especialidad, por eso es que manejamos el tema de especialidades. Cada especialidad tiene que hacer sus propios estudios para poder satisfacer, ¿no?, las necesidades del planteamiento de soluciones que tienen. ¿Sí? Entonces, sí, se puede dar, pero son dos campañas distintas, ¿no? Una campaña del especialista en mecánica de suelos y otra campaña del especialista en geotecnia. Ojo, ¿y por qué hablamos de otra campaña en el especialista en geotecnia? Porque él debe tener claro, no solamente vamos a ver por el tema de estabilidad de taludes, sino también el tema de, la especialidad de geotecnia tiene dos consideraciones que tener en cuenta. El tema de estabilidad de taludes y el tema de geodinámica externa. Y el otro punto es el tema de fundaciones. Por esos tres conceptos tiene que establecer su propia campaña, que no es la misma que para un estudio de mecánica de suelos, que es otra campaña que depende de un especialista distinto, ¿no? Es como cuando hablamos de la medicina. Tenemos un cardiólogo, ¿no? El cardiólogo va a pedir todas las mediciones, las evaluaciones que necesita para poder intervenir el corazón. El neurólogo pedirá otras evaluaciones para poder evaluar, pues, saber cómo está, ¿no?, neurológicamente el paciente y qué necesita o si existe o no necesidad para ser intervenido. Es el mismo concepto. Solamente que muchas veces en las consultorías, pues, el gran problema es que fusionan ambas campañas, ¿no?, por un tema económico y se pueden producir errores. Pero si hablamos de buenas prácticas, cada uno tiene su propia campaña. Que en eso pueda utilizar el de geotecnia, puede usar información de mecánica de suelos, es válido, ¿sí? Para optimizar, sí, puede utilizar, pero también tiene que definir su propio estudio, ¿no?
Espero haber atendido tu consulta. Ok, bien. Entonces vamos continuando aquí. Vamos a ponerlo un poco más. Y otro de los aspectos a tener en cuenta entonces es los tipos de sección que tenemos una carretera. Y esto es lo que denominamos nosotros saber dónde estás parado. Ya voy a aprovechar mientras explico esta parte en abrir. No, vamos a abrir el EvalPub Network. Ya. Para mostrarlos. A ver, un momentito. A ver. Mientras carga, les voy explicando ya también la forma de enseñar. Hoy día vamos a hacer un viaje virtual a la carretera. Es como hoy en día enseñamos, ¿no? Ya, eso de que el ingeniero tiene todo en la cabeza es ya es de otra generación antigua, ¿no? Aquí nosotros vamos a ser más concreto. La ingeniería no se habla, la ingeniería se muestra. Ya mientras carga, voy a continuar. ¿Por qué es importante tener en cuenta el tema del tipo de sección? Mire, este es el terreno y aquí está la plataforma. Para llegar a esa plataforma, ¿qué hemos tenido que hacer? Un corte cerrado. Por eso es una sección tipo de corte cerrado. Bueno, ya hemos visto la de media ladera. Y la última, ¿qué tipo de sección sería la última? A ver qué me dicen por el chat. Vamos. ¿Qué me dicen? ¿Qué tipo de sección sería la última? ¿Mm? ¿Qué opinan? Vamos, interactuemos. Estamos haciendo un análisis técnico, como lo que vas a conversar. Ah, muy bien, ¿no? Terraplén, correcto, ¿ven? Ya quedó claro el concepto. Pero miren cómo aún mantenemos, ¿yo? Y eso es la inercia, haber aprendido mecánicamente, ¿no? Y siempre le llaman relleno, ¿no? Eso es una clara... Y usted me dice, ingeniero, tal vez, y vamos a ir demostrando esto, ¿no? Ingeniero, pero así lo llaman siempre. Vamos a entrar, por eso tenemos también los instrumentos técnicos. Ok, vamos a abrir aquí. Y ahora van a entender las partidas, ¿ya? Mira, esto lo hacemos para entender claramente las partidas, tratar las cosas apropiadamente, ¿no? Hay gente profesionales que hablan al peso, ¿no? Yo tengo eso y con eso no es ciencia, que no hayas, que por la fuerza de los años no hayas aprendido al menos a entender algo, olvídate, ¿no? Por repetición. Esta es la CG 2023 y quiero que observen lo siguiente, aquí están los grupos de partidas y el primer grupo de partidas para la plataforma, ustedes no van a encontrar en las especificaciones técnicas plataforma. ¿Qué partidas vamos a encontrar? O sea, las actividades principales que se van a realizar y eso se llama el grupo Movimiento de Tierras, que es el capítulo 2. Todo el capítulo 2 está generalmente ¿para qué? Para lograr la plataforma, partidas para la plataforma. A ver, voy a empezar. Miren, ustedes pueden ver aquí terraplenes. A ver, si Daniel me permite, me autoriza. Y a quien me encuentre relleno en la especificación técnica le damos becas en todo el diplomado que ha aperturado CIACEP. ¿Qué me dicen? A ver, quien encuentre relleno como partida. ¿Qué opinan? A ver, vamos. ¿No quieren su beca? A ver, ¿existe relleno como partida? A ver, ¿qué opinan? Díganme. No, no. En estructura, partida. Ojo, ahí la gran importancia de entender ello. Miren, y eso es uno de los problemas, por ejemplo, cuando se maneja gestión de proyectos. Oiga, cuando hablamos por ejemplo, hablamos del componente plataforma. En la especificación técnica no existe plataforma, lo que existe son las partidas, las actividades. Es por ello, el entregable es la plataforma. Las actividades para lograr esa plataforma, todo ese grupo de actividades se denomina movimiento de tierras y tenemos actividades específicas, ¿no? Para ellos. Terraplenes, ¿sí? Pedraplenes, como lo vemos aquí, que vamos a tratar, y mejoramiento de suelos. Ojo, mejoramiento de suelos. ¿Dónde está el corte, ingeniero? No veo corte. Es excavación para explanaciones.
tengo que hacer excavación o desbroce del terreno, desbroce y limpieza del terreno antes de hacer una excavación, claro, por eso está ahí las partidas. ¿Ya? Bueno, entonces esas son las partidas que nosotros necesitamos para lograr la plataforma del camino. Y vamos a entrar a mejoramiento de suelos. Tenemos la primera sección, ¿no? ¿En qué consiste el mejoramiento de suelos? ¿Y qué me habla del material? Miren lo que me dice el material, ¿no? Tenemos la sección materiales y me establece, pues, muy bien. Tu material debe cumplir los requisitos exigidos para la corona del terraplén. Para la corona, que vamos a ir viendo con más detalle más adelante. ¿Ya? Pero me dice la corona del terraplén. Entonces, aquí para que quede clarísimo cuál es como te digan, oye, eso no es cuello, eso es, no sé, el cuello, le ponen otro nombre a tu cuello, ¿no? ¿Ya? Ahí hay que manejar. ¿Y por qué la importancia de saber en qué tipo de sección estamos? Y esto es trascendental, no solamente es para me sirve en un perfil, en un expediente técnico, en tantas secciones, o durante la ejecución de la obra, ¿no? Porque vamos a ver que en cada sección se definen distintos tipos de partidas, no son las mismas, ¿ya? Sino también en la etapa de funcionamiento, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver ahora porque dependiendo del tipo de sección también son los deterioros que se pueden dar, la causa de los deterioros que se pueden ir dando. Muchos cuando ven una fisura en la carpeta asfáltica dicen, ah, será la carpeta asfáltica y hay que sellar la carpeta. Falso. ¿Ya? Y esto parte de aquí. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Ya estamos en esta carretera. Y a ver, vamos a manejarlo aquí. Listo. Muy bien. A ver, ¿cómo se denomina esta sección? La voy a trazar. ¿Cómo se denomina esa sección? ¿Qué me dicen? ¿Cómo se denomina? A ver, díganme. Exacto, ¿no? Ya, vamos, estamos parados en esa sección, ¿sí? Y resulta que en esa sección, ¿ya? Tienes aquí una fisurita, ¿ya? Tienes ahí una fisura. Lo he hecho un poco grande para que lo visualicen. Y díganme, podremos, ¿dónde? Y voy a empezar ahí. ¿En qué zona de esa sección se puede dar el mejoramiento a nivel de subrasante? ¿En qué zona? ¿En la de corte, en la de excavación, ¿no? O en la zona de terraplén? ¿Dónde se daría el mejoramiento de suelos a nivel de subrasante? Miren, ya estamos en campo. En campo estamos haciendo ese análisis. ¿Ya? Por eso le llamamos saber dónde estás parado. ¿Ya? Y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Qué me dicen? ¿Dónde está? Ah, muy bien, ya se ubicaron. Entonces, si encontré esa fisurita solamente en esa zona, ¿de dónde posiblemente, cuál es la probabilidad de que se deba esa fisura? ¿Por el pavimento o por el mejoramiento de suelos? ¿Ya? A ver, Raúl, vamos a verlo eso más adelante. Ojo, y lo que has puesto es marca, marca. Ojo, hay que tratarlo como tema técnico. Lo vamos a ver. Posiblemente por el mejoramiento. ¿Vieron? Ese es el análisis que uno debe realizar. Por eso le decimos saber dónde estás parado. Lo que tú estás ahorita entendiendo es, estás viendo el cuerpo de la zona o del sector donde estás. Vamos a seguir jugando, ¿ya? Esto le damos, porque decimos, vamos a ver problemas, no, hasta la propia palabra ya causa problemas, ¿no? Estresa. Ok, y aquí vamos a entrar ahora a ver, miren, ¿ah? ¿Qué tipo de sección estamos allí? ¿Qué me dicen? ¿En qué tipo de sección estamos allí? ¿Mm? Ah, muy bien. Que están activos, James, Germán, muchas gracias. Están activos. Los demás, ¿qué opinan? Ojo, este pequeño intercambio técnico es lo que vamos a realizar en campo. No crean que esto queda aquí en la teoría ni nada. Estas preguntas son las que nos hacemos, que todo ingeniero que se respete tiene que hacerse cuando llega a campo. Porque si tú no sabes qué cuerpo estás atendiendo, ya simplemente no vas a saber, pues, plantear ciertas
cuál es la causa, cuál puede ser la posible solución, qué trabajos se deben realizar para determinar la verdadera causa. Sí, muy bien. Terraplén, ¿no? Y miren, les voy a hacer ahora la siguiente pregunta. En ese sector, en esa sección, ¿tendremos problemas de mejoramiento a nivel de subrasante? ¿Qué me dicen? ¿Podremos tener problemas de mejoramiento a nivel de subrasante? Ah, muy bien. No, ¿no? ¿Por qué? Porque el terraplén es un material de buena calidad que se traslada y por lo tanto, oiga, ahí no vamos a tener problemas a nivel de subrasante. Pero miren ahora, oiga, ese terraplén, voy a jugar un poco, ese terraplén, tenemos pues que tiene una altura de 10 metros. Y sabes, podría darse la posibilidad, la probabilidad de que tengamos eh, problemas en el terreno de fundación. ¿Qué me dicen? ¿Cómo le denominamos a eso? ¿Qué pasa si tenemos un suelo de fundación blando? ¿Qué tipo de partida deberíamos aplicar allí? A ver, ¿qué me dicen? Es probable que tengamos que proponer mejoramiento de suelos a nivel con fines de cimentación. ¿Qué opinan? No es mejoramiento de terraplenes, ojo, ahí hay que tener. Y eso es lo bueno de intercambiar, ya, porque nos va quedando, vamos interactuando y va quedando, ¿no? Va quedando, eso es lo bueno de interactuar. No, es mejoramiento de suelos con fines de fundación. Entonces, tengo una pregunta, si es un tema de problema de suelos con fines de cimentación, ya, ¿qué ensayos hemos indicado que se deben hacer? Ya sabes, ¿no? Oye, tengo que tomar mis muestras, una profundidad mi calicatita de 3 metros y así es, corte, triaxial, consolidación bidimensional, viste, te ubicaste. Eso es lo importante de saber, ya, conocer el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces aquí vamos viendo, ok, miren, aparentemente la carretera es la misma y nos hemos parado en dos secciones distintas. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué han notado ustedes? ¿Las partidas van a ser generalmente van a ser las mismas o hay cambios? Y por ejemplo, aquí viendo esto, justo me hicieron una pregunta. Lo primero que tengo que lograr, si fuera en una zona, ¿no? Es la plataforma. ¿Ya? Si vemos desde una secuencia constructiva, pues, oiga, tengo que lograr la plataforma. Ya entendemos eso. Pero aquí, en este sector de terraplén, ¿tendré que lograr primero la plataforma o qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué me dicen? Viendo ahí todos los demás elementos. ¿Qué es lo primero que tenemos que ejecutar? ¿Cuál sería la secuencia constructiva? Estamos en campo y ya lo están viendo ustedes. ¿Cuál sería? Eso es lo importante hoy día de usar la construcción virtual. Nos permite visualizar, tener claro la secuencia constructiva. No lo tienes que imaginar. Esto es lo concreto, lo objetivo. ¿Ya? A ver, díganme, vamos. ¿Qué es lo que tengo que lograr primero? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué debemos lograr? Ah, no, la alcantarilla. Pónganlo así, no quiero, lo que interesa es que ustedes tengan clarísimo la secuencia. Ese concepto de entender justamente el cuerpo y vamos a entender la secuencia constructiva y con ello, por lo tanto, hacer una adecuada programación. Entonces, una programación no es simplistamente decir, muy bien, va a ir primero esto, ABC. Tengo que sectorizar. ¿Ya? Y en este sector, pues, lo que primero tengo que hacer es mi excavación ya para estructuras. ¿Y por qué le digo excavación para estructuras? Porque aquí está. Y miren, y aquí van a entender más las especificaciones técnicas. ¿Ya? En todo el curso vamos a ir manejando en muchos aspectos el tema de Pero miren, ya teníamos la plataforma movimiento de tierras, de ahí viene el tema de pavimentos, y miren, después viene drenaje. ¿Y por qué lo separamos drenaje? ¿No? Y aquí está.
excavación para estructuras. Esa es la primera partida que hay que hacer. Tu excavación para estructuras, de ahí tu concreto, ¿no? Tu concreto, vas de concreto para alcantarilla, para el muro, ¿sí? Y ahí ahora recién puedes hacer, ¿qué? El terraplén, ¿sí? Recién vas a poderlo hacer, ¿no? ¿Ya? He allí el tema de la secuencia constructiva y por qué nosotros no podemos tan simplemente decir cuando tú programas una obra, de decir, pues, oye, sí, va, primero todo lo que es movimiento de tierras, no, sectorizamos en la programación cómo va a ir manejándose, ¿ya? Para poder tener claro la secuencia. Muchas veces como esto no lo visualizan, aquí ya lo visualizamos porque estamos viendo los componentes, ¿no? de la infraestructura. Pero como ven partidas, muchas veces esto no lo visualizan. Como ven partidas, oye, no se ve en la programación, ¿no? Pero cuando tú desarrollas con BIM, tienes que ir viendo, pues vas delimitando tu trabajo, cómo vas realizando. Y con ello optimizas ya tu programación y lo que necesites para una determinada meta establecida. Bueno, y aquí voy a cerrar con esta parte. Voy a cerrar con esta parte. A ver, vamos a... Ay, ay, ay. Me voy a tomar mi agüita un ratito. Pero díganme ahí, ¿qué tipo de corte es y cuál y qué problema podría darse en ese tipo de sección? Probablemente. ¿Qué me dicen? ¿Qué tipo de sección y qué problema se puede dar en esa? A ver, vamos a ver. En la plataforma, arranquemos con la plataforma. Problema talud, ya es un corte cerrado. Muy bien, Germán, ¿no? Mejoramiento de su rasante, así es. Ya. En la plataforma, ¿ok? De ahí los otros aspectos que vemos, pues, si eres un jefe de proyecto, ya, el especialista de suelos va a ver eso. Miren a cómo vemos. El especialista de suelos va a ver mejoramiento de suelos a nivel de subrasante. Puede darse. En geotecnia, como tiene el talud alto, y esto es más de 10 metros, tiene que hacer un análisis de estabilidad de taludes. Y como solución aquí que se ha propuesto, banquetas, ¿no? Si ustedes visualizan aquí, pueden ver la banqueta. A ver, permítame. Pueden ver la banqueta. Ya. La berma es la parte horizontal que puede tener entre 3 a 5 metros. En carretera generalmente es 3 metros. En minas, cuando se hace este tipo de diseño de estabilidad de taludes, se maneja bermas de 5 metros, pero en carreteras es de 3 metros para optimizar también el movimiento, pero todo esto tú lo diseñas manejando, haciendo el análisis de estabilidad de taludes. ¿Por qué? Porque es un corte alto, ¿no? Ahí si vemos, miren, normalmente la altura cuando se hace banquetas, generalmente la altura está entre 5 a 8 metros. Usted póngale 5 metros, ¿cuánto de altura tiene? Tranquilamente, más de 25 metros tiene, ¿no? Es eso lo que se propone para lograr la estabilidad. Vamos a ir viendo otros aspectos más adelante, ¿no? Y bueno, entonces miren, como conclusión queda pues la importancia, ¿no? De saber dónde estamos parados. Y una consulta que hicieron fue pues, ¿no? Ya, este es un terraplén convencional. Para lograr la estabilidad de este terraplén normalmente necesitamos el talud. El talud es pues de 1 en 1.5, de 1 a 2. Cuando hablamos de ello, pues estamos hablando de una vertical y horizontal. La vertical es 1 y la horizontal es h. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, vamos a poner aquí 3 metros. Miren, 3 metros. Y en la horizontal vamos a poner, entonces, ¿cuánto sería la horizontal? 4 metros y medio. Si hablamos para ambos lados, 4.5 metros, miren, para construir, cuando construyamos un terraplén de altura de 3 metros, ¿cuánto espacio adicional necesitamos para lograr su estabilidad?
9 metros adicionales. Prácticamente eso es otra calzada más. Si en 3 metros estamos así, imagina ponerle pues 5, 10, ¿no? Por eso es que la otra alternativa, y el nombre técnico es, suelo reforzado o tierra armada. ¿Ya? Ese es el nombre técnico. Suelo reforzado o tierra armada. ¿Cómo funciona esto? Es pues que vamos a usar geosintéticos a los lados, vamos a ir colocando cada cierto espesor, y lo que va a suceder es que esas franjas que he marcado en amarillo actúan como un muro, ¿ya? Y eso nos permite tener un talud vertical. Por eso es que esa es una de las grandes ventajas de usar el suelo reforzado o tierra armada. Ese es su fin, ese es su objetivo. ¿Sí? Todo lo demás que digan es marca. Y ojo, como ingenieros no podemos estar indicando marcas, ¿no? Siempre es el nombre técnico y las especificaciones técnicas que debe cumplir. Dentro, bueno, hemos tratado estos aspectos. Aquí se ve, por ejemplo, ¿no? Un corte en roca, ¿ya? Y vemos pues que la roca, por ejemplo, no queda uniforme, pues termina en punta, ¿no? Ahí la necesidad de colocar el material granular para lograr esa transición de la capa rígida, que viene a ser la roca, con la estructura del pavimento, que es una capa flexible. Ahí tienen varios ejemplos. Estos son de los diversos casos de estudios que he realizado en mucho tiempo. Y ahora vamos a ver la estructura del pavimento, los tipos de pavimento. Generalmente estos se traducen pues que un pavimento va a tener su subbase. Y ojo, aquí no les he puesto el tipo de cada sección de un pavimento que se tiene, que encuentras en libros, ¿no? Y hoy en día pues diseñamos este tipo de pavimentos, por ejemplo, que como no es su base granular, puedo tener una base estabilizada, sobre él puedo tener una geomalla, y sobre él puedo colocar una mezcla asfáltica modificada con polímeros, y no me tengo que asustar pues que siempre debe ser 5 centímetros, ¿no? Puedo proponer de 8, 10 centímetros, sí, pero hay que saber los criterios. Y justamente en esta primera etapa es lo que nosotros debemos lograr. ¿Cómo vamos a llegar a esta estructura? Y lo que aquí nosotros debemos tener en cuenta es pues que esta zona que denominamos la subrasante, ¿ya? De esa se encarga el estudio de suelos. ¿Ya? La mecánica de suelos se encarga de estudiar esa zona. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Identificar los suelos inadecuados para mejorarlos. ¿Por qué mejoro? Deseo incrementar su capacidad portante, y de los otros que están bien, definir cuál es su capacidad portante. Este es el objetivo final del estudio de la mecánica de suelos. Pero de ahí viene el capítulo de canteras y fuentes de agua. El capítulo de canteras y fuentes de agua es pues identificar los materiales que se van a colocar dónde, que voy a usar para el mejoramiento, para la estructura del pavimento, ¿no? Qué materiales voy a usar, y las fuentes de agua justamente porque voy a necesitar compactar, y para compactar necesito agua. Entonces hasta ahí viene canteras y fuentes de agua. Ingeniero, entonces, ¿y pavimentos? Bueno, pavimentos tiene que entra para definir el espesor de la estructura del pavimento. Esa es la secuencia que manejamos para cualquier tipo de pavimento. ¿Ya? Esa es la secuencia. Siempre, no importa el tipo de pavimento, vas a manejar esta secuencia. Estos procesos lo vamos a denominar. Bueno, entonces, nosotros vamos a empezar, si ustedes observan, por ejemplo, en esta gráfica, de abajo hacia arriba se va reduciendo el espesor. ¿Ya? De abajo hacia arriba se va reduciendo el espesor, pero también de abajo hacia arriba va incrementándose el costo. ¿Y eso por qué? Es por el tratamiento que se tiene. Por ejemplo, tenemos la subbase, y cuando decimos subbase granular es porque estamos usando un material granular cuyo CBR mínimo es 40%. Este material, el mayor tratamiento que va a tener es pues, el zarandeo. Ingeniero, pero en la zona ya no se encuentra material granular. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues puedes seleccionar un suelo, y este suelo tratarlo con asfalto, cal o cemento. Ese tipo de subbase se denomina una subbase tratada o estabilizada. Ok, entonces de ahí viene subbase tratada. Algunos piensan que es subbase granular y es la única solución. No, también tenemos subbase tratada o estabilizada,
y que nos va a permitir dar la primera estructura y es la más económica, ¿no? También cuando es una subbase tratada, el mayor tratamiento que le damos es el zarandeo. El zarandeo es eliminar el material, tener material pasante menor a 2 pulgadas o menor a pulgada y media. Eso cuando veamos canteras lo vamos a ver en mayor detalle. Ahora, ¿una cantera y un suelo son lo mismo? Una cantera es un suelo, pero sino que este suelo tiene ciertas características físico-mecánicas que nos permiten, pues, darle, que nos permiten, ¿no? Que nos permiten utilizarlo como material. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas características físico-mecánicas que me dicen, selecciónalo como cantera? Bajo porcentaje de finos, índice de plasticidad de bajo a nulo, límite líquido de bajo, porcentajes de grava y arena en muy buena proporción, gradada, ¿no? Entonces, he ahí esas características físico-mecánicas. ¿En qué se traduce eso? Que cuando ese material se humedece, ¿sí? Cuando ese material se humedece, no va a caer significativamente su resistencia. No cae. Sí varía su resistencia, pero no significativamente como sucede con cualquier tipo de suelo. Y estos parámetros físico-mecánicos que les he mencionado, de eso es lo que trata. Ahora, una base granular y una subbase granular pueden provenir de la misma fuente o de la misma fuente de materiales o de la misma cantera, sí, ¿ya? Y aquí por eso tenemos la base, ¿no? La base, ok, que decimos también una base granular cuando proviene de un material granular cuyo CBR mínimo es de 80% o 100%, pero también tenemos bases tratadas o estabilizadas con asfalto, cal, cemento u otros aditivos. Y tal vez ahora ustedes me digan, ingeniero, pero ¿cómo es posible que si viene de la misma cantera y la subbase granular tiene 40% de resistencia y la base granular 80%, ¿cómo es posible eso si es el mismo material? Es que mientras que en la subbase el mayor tratamiento era zarandeo, ¿no? Tamizar, cribar, ya eliminar materiales mayores a 2 pulgadas o pulgada y media, en una base granular lo que tenemos que hacer es chancar, triturar, entonces requiere un mayor tratamiento, porque voy a tener grava chancada y arena chancada. Ese proceso de chancarlo, ¿no? De cambiar esa característica en la grava, hace pues que se incremente y su forma, ¿no? Hace pues que se incremente su resistencia y solamente de esa manera podemos llegar a un 80%. Y por eso una base granular tiene un mayor costo que una subbase. ¿Por qué? El tratamiento. El tratamiento. Dentro de ello, nosotros tenemos pues la capa de rodadura. Y la capa de rodadura para carreteras puede ser del tipo bituminoso, un pavimento flexible, ¿ya? O puede ser un pavimento rígido, cemento Portland para carreteras. Ingeniero, y los adoquines, ¿ya? O pavimentos articulados no se usan en carreteras. Por ejemplo, ¿por qué? Por un parámetro, el IRI. Ya, más adelante vamos a tratar holgadamente lo que es el IRI, pero no se usa. Si tratas en vías urbanas, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque las velocidades son bajas. Por ejemplo, en un aeropuerto tú puedes tener el caso de usar adoquines. Sí, usas adoquines, pero ¿dónde? En la plataforma de estacionamiento. En la pista de aterrizaje nunca vas a colocar ni pavimento rígido ni adoquines. ¿Por qué? Por el parámetro IRI. Igual sucede en una carretera, que necesitamos IRIs bajos, por eso es que usamos generalmente, se usa el tipo de pavimento con carpeta asfáltica, un pavimento flexible. Aquí tenemos una estructura, una sección típica, por ejemplo. Muchas veces me consulta el ingeniero, ¿por qué siempre diseñan con espesor de carpeta asfáltica 5 centímetros? Le digo, es porque lamentablemente se han acostumbrado, han aprendido o han copiado, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en este tipo de pavimento una carpeta asfáltica de 9 centímetros.
¿Y por qué 9 centímetros? Porque se me ocurre, no, hay un parámetro que me define cuáles son los espesores mínimos que debo manejar. Y esos espesores mínimos son pues los ejes equivalentes. No se trata de una ocurrencia, de que no, a mí me parece, son mis años de experiencia. No, señores. Son los criterios ingenieriles establecidos en la normativa técnica nacional e internacional. Ya, todo lo demás, argumentos, eso no es ingeniería, eso es cualquier cosa. Bueno, entonces así empezamos, y ustedes lo ven, ¿no? Vamos dando sus características. Igual tenemos para un pavimento rígido, ¿ok? Pero, y aquí quiero hacer algo, un error típico, y esto lo veo mucho en municipios, gobiernos regionales. Miren la segunda capa. ¿Qué es la segunda capa? Es una subbase granular. Alguien, y, ingeniero, pero falta ahí la base granular. ¿Qué pasó? Está mal ese diseño. Pero ingeniero, yo he visto que no ponen subbase, sino le ponen base granular. La primera pregunta que les hago es, si pusiera base granular, ¿cuál es la gran diferencia entre una base granular y una subbase granular? Lo acabamos de ver. A ver, díganme. Tú eres el supervisor y te han puesto base granular. ¿Qué significa ello? Ah, muy bien, ¿no? El CBR. Entonces, CBR, ¿no? Exacto, sus especificaciones. Excelente. Lo han dicho técnicamente lo que corresponde. En un pavimento rígido nunca no se pone base granular. Se pone su base granular. Y ojo, esto no es un problema solamente en el Perú. Me he tocado pues en otros países, Chile, Argentina, ¿no? Cuando me dice ingeniero Herbert, o en Colombia, ¿no? Ingeniero Herbert, pero es base granular. Y le digo, ¿cuánto es su resistencia? 60% estamos exigiendo, ingeniero. Y le pregunto, ¿y qué? ¿Le vas a adicionar que es con piedra chancada? ¿Lo trituras? No, ingeniero, es alandeado. Eso es su base, señor. Eso es su base granular. ¿Ya? Si tú me hablas de base granular, de acuerdo a tu normativa, tendríamos que ponerme un material chancado. Y no me estás colocando un material chancado. Ah, no, ingeniero. Entonces, ¿y cuál va a tener más costo? ¿Ya? Y en los procedimientos es una subbase granular. ¿Por qué una subbase granular? Porque en sí, esta es una capa de transición y me sirve de darle una superficie uniforme para el pavimento rígido. Porque la resistencia de la losa de concreto es tan alta que en el diseño el espesor o la resistencia de esta capa es despreciable. ¿Sí? Es despreciable, no se considera. Pero, ingeniero, yo he visto que sí se puede poner espesor. Sí, pero ese espesor que tú vas jugando, por ejemplo, aquí está 15 centímetros. ¿Puede ser 20 centímetros? Sí, pero va a depender de la subrasante. Y cuando tú diseñas pavimentos rígidos, no como típicamente hacen, ¿no? O comúnmente, ¿no? Un solo diseñito, no. Para yo definir claramente cuál es el espesor real que necesito de su base, tengo que hacer de 2 a 3 diseños. ¿Con qué finalidad? Cuando detengo el diseño, cuando veo que no varía, que con el espesor que estoy colocando en su base ya no me varía el espesor de pavimento, de la losa de concreto. Ahora, esto estamos hablando de un pavimento rígido convencional, ¿no? Donde vemos pues, que normalmente se manejan espesores mínimos de 20 centímetros, necesitamos hacer las juntas de transversales, ¿no? Con sus barras de refuerzo, que son los dowels, y en las juntas longitudinales sus barras también, ¿no? Barras corrugadas que utilizamos, ¿ya? Pero también hoy en día tenemos las losas optimizadas. Y con este mismo diseño tráfico que hemos logrado 20 centímetros, en una losa optimizada yo puedo lograr espesores para ese mismo tráfico de 10 centímetros o 12 centímetros. Miren cuánto ha reducido y cuán económico lo puedes hacer. Ojo, y ya no tengo que incluso usar barras reforzadas, de refuerzo en, en las juntas transversales, tampoco en las juntas longitudinales, ¿no? Sino son cortes nada más. Y tampoco, como los cortes son muy especiales, tampoco necesitamos colocar sellos. ¿Ya? Esa es una de las grandes ventajas que espero lograr tocar con ustedes cuando veamos diseño de pavimento, el tema de losas optimizadas. Ingeniero, ¿y eso se ha hecho en el Perú? Sí. Quien les habla, por ejemplo, ha podido proponer en varias consultorías y que se han ejecutado ya losas optimizadas. Ahí vamos a ver un caso incluso. En el tema de su base granular hemos usado geoceldas, ya que no es típico, ¿sí?
Ingeniero, pero la geocelda no está propuesta en la especificación técnica, lo acabo de revisar. Sí, es correcto, pero para esas alternativas, cuando se tratan de proponer tecnologías, muchas veces cuando se quiere proponer tecnologías, ¿cuál es la respuesta común? ¿Ya? No importa en qué planeta hayan estudiado. La respuesta común es, y me toco así en foros, ¿no? En consultorías que realizo, me topo, pues no, la norma no me deja. Señor, la norma, usted tiene las especificaciones técnicas especiales. ¿Cómo logro implementar he logrado en distintos proyectos proponer tecnologías? Las especificaciones técnicas especiales. El gran problema está que muchos no saben cómo estructurar una especificación técnica especial y por lo tanto, esta puede ser aceptada. La ley, la normativa me permite colocar, generar para tecnologías que no están, que no son normalmente, que no son utilizadas, sí, y esa es la especificación técnica especial. De esos casos vamos a ver después, y en pavimento rígido he podido proponer varias soluciones. Y les voy a mostrar los proyectos. Bueno, entonces hemos hecho aquí un pequeño resumen de ello. De ahí tenemos los pavimentos semirrígidos, que generalmente son bases estabilizadas, ¿ya? Y sobre el cual AASHTO 2008 los denomina pavimento compuesto. ¿Por qué? Es otra alternativa donde usamos bases y subbases estabilizadas y sobre él vamos a colocar como una capa de rodadura, vamos a colocar pues una carpeta asfáltica o una losa de concreto. He ahí la gran diferencia. Vamos a pasar, el afirmado ya por ejemplo en el Perú ya no se diseña firmado. Esto viene desde el año 2015, ahí les mostraré más adelante cómo logramos demostrar ingenierilmente con un informe desarrollado por el suscrito en el año 2014, de un estudio que realizamos durante 2 años, y demostramos pues que el afirmado después de 8 meses necesitaba, ¿no? Ya un mantenimiento periódico. Y es por eso que esta solución ha sido reemplazada hoy en día por las bases estabilizadas con una superficie asfáltica, como vemos ahí. ¿Qué factores nos van a incidir en el diseño de un pavimento? Pues vamos a pasar a ver eso ahora, es el tráfico, ¿ya? Las condiciones climáticas. Aquí en el Perú pues tenemos todas, ¿no? Las precipitaciones, ¿ok? Sí, tenemos zonas como en nuestra Amazonía, por ejemplo. En la Amazonía podemos llegar a precipitaciones anuales de 6.000 milímetros al año. Es decir, 6 metros de agua en 1 metro cuadrado. Tenemos también el tema de temperaturas máximas y mínimas. En nuestra Amazonía tranquila. ¿Y por qué es importante esto de temperaturas máximas y mínimas? Uno de ellos es por el tema del asfalto, por ejemplo. ¿Cuál es el problema con el asfalto? Tú puedes estar ahorita a una temperatura de 30 grados, ¿ya? Por ejemplo, estás en Puerto en Iberia, cerca de la frontera con Brasil. Y ahorita tú estás con tu termómetro, mides 30 grados centígrados. Ah, ok. Vas y mides en el pavimento, en la superficie asfáltica, mides la temperatura y ¿saben cuánto está? 60 grados. He ahí la importancia de las temperaturas máximas y mínimas. Si hablo de concreto, me incide mucho en el curado y el alabeo del concreto. El tema de ciclos de congelamiento y descongelamiento también. Esto, si hablo de concreto hidráulico, también el gradiente térmico me incide, ¿no? Cómo va a alabearse la losa de concreto, por ejemplo. Si hablo de la estructura granular, cómo se va a deteriorar, cómo se va a desintegrar el material, la grava, la arena. ¿Y qué me va a incidir? Caída de la resistencia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos en cuenta este tema del ambiente, todos estos parámetros. Y cuando hablamos de la estructura, pues, oye, ¿por qué suelo predomina, ¿no? En la zona para la subrasante? ¿Vamos a necesitar hacer mejoramientos o no? Un tema, esto es muy recurrente y que debemos tener, y va a depender, pues, también de la región en la que estamos, ¿no? El otro es, oiga, cuento no con materiales granulares adecuados en la zona, o si no, pues tendré que apelar a las estabilizaciones. No me detiene, ojo, cuando, por ejemplo, si elaboras un perfil, a veces me dicen, pues, ingeniero, ¿por qué siempre va a ser granular?
Bueno, cuando se elabora, o su base granular, porque siempre así lo típico, señor, es que cuando tú propones un perfil, tienes para proponer entre 2 a 3 alternativas. Y entre esas alternativas, ya tenemos pues que proponer, puedo proponer un pavimento flexible convencional, puedo proponer un pavimento compuesto, ahí es donde entran las estabilizaciones, o puedo proponer un pavimento rígido, ¿no? Entran las tres. Y en diseño vamos a explicar cómo entra, pero ingeniero, pero siempre va a ganar el pavimento flexible. No necesariamente. Uno de los puntos es los años. Uno de los puntos clave es los años. Y cada tipo de pavimento tiene un mínimo de años y de ahí viene otro parámetro que vamos a ver. Esto de aquí, todo esto de aquí tiene que ver con el diseño, ¿sí? Y lo que diseñaste tiene que construirse, ¿sí? Tiene que construirse. Y cuando tú construyes, pues depende mucho. Ya, el diseño puede ser con un excelente ingeniero, con programas vamos a hacer. Ya, a ver, alguna otra consulta más. Ya, ok. Y todo, y con, la construcción pues tiene que seguir, ¿no? La construcción tiene que seguir lo que se necesita, lo primero, ¿cómo voy asegurando la construcción? Controles de calidad. ¿Y por qué me interesan los controles de calidad? Para ir asegurando la variación, ¿no? Que tengamos un proceso uniforme, ir midiendo los parámetros, que los parámetros se encuentren de un rango aceptable. ¿Cómo se ven esos rangos, ingeniero? Gráficas de control. Gráficas de control que nos van a ir dando cómo va nuestra variación en los resultados que vamos obteniendo. Mucho hace también los métodos constructivos, ¿no? Que, con qué equipo cuento, si los equipos pues están en buenas condiciones, cumplen todas las características que se necesitan, ya, aspectos que vamos a ir viendo. Y uno de los puntos, ¿y cómo defino, oye, si voy a llevar una buena construcción o no? Y es el tramo de prueba. Muchos le huyen al tramo de prueba y esto hace pues que se tenga resultados muy variables porque queremos iniciar la obra, pero después, por ejemplo, he tenido varios casos donde que se tiene que manejar cuando tú tomas todos los resultados, ¿ok? Obtienes todos los resultados, empiezas como un electrocardiograma y ves que todos los resultados son muy dispersos. ¿Cuál es la interpretación de ello? Es pues que simplemente no ha habido una fórmula de trabajo, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en patrones de falla, ¿ya? Y el patrón de falla se va repitiendo en cualquier tipo de sección. Y eso es una representación de que es un tema de deficiencias en el proceso constructivo, porque el patrón se repite en distintos tipos de secciones, en distintos tipos de condición de drenaje, en distintos tipos de suelo y de geotecnia. Y eso hace pues, ¿no? Que ya podamos inferir que el problema es de proceso constructivo. ¿Ven? Entonces, eh, son aspectos que debemos ir teniendo en cuenta, ¿no? Cuando, cómo inciden, ¿no? Las consideraciones técnicas que debemos tener durante la construcción. Y de ahí tenemos el tema del mantenimiento. ¿Y por qué es importante el tema del mantenimiento? Aquí vamos a hablar de dos tipos de mantenimiento. ¿Ya? Y lo voy a hacer como ejemplo rapidísimo. ¿Ya? Tenemos dos amigos, el amigo A, el amigo B, y a ver, ahí interactúen, ¿no? Porque este aspecto básico, y me van a disculpar un poco tal vez la soberbia, decir tradición no lo vas a, o te, no lo vas a tener en cuenta, ¿no? Vas a leer tanto y después ni siquiera vas a entender cuál es la finalidad. Tenemos dos amigos, A y B, y los amigos A y B compraron la misma camioneta en la misma fecha, ¿no? La camioneta es del mismo modelo, marca, etcétera. Y después de 5 años, encontramos a los dos amigos y del amigo A, su camioneta pues parece pues que tuviese pues 20 años de uso. Y del amigo B, la camioneta pues parece que recién lo hubiese comprado el año pasado, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué? Y ahí viene el otro término técnico, el estado. ¿Por qué la diferencia en el estado de ambas unidades? ¿A qué se debe? ¿Qué me dicen? 。  . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . ¿Qué me dicen?
qué se debe? Exacto, ¿no? Se debe a un tema de mantenimiento. Ojo, todavía no hay que decir mantenimiento preventivo ni correctivo, ¿ya? Ok, entonces, se debe a un tema de mantenimiento. Hay dos tipos de mantenimiento, ¿sí? Y esos dos tipos de mantenimiento son, uno es el mantenimiento rutinario o preventivo, como normalmente se conoce en el mundo, ¿sí? Y el otro es el mantenimiento correctivo o periódico. El mantenimiento periódico, por ejemplo, para un pavimento flexible, consiste pues que al 10º año coloquemos, ¿no?, un recapado, mientras que el mantenimiento preventivo rutinario puede ser pues es la limpieza de calzada, limpieza de berma, cunetas, ¿no?, limpieza de alcantarillas, ¿ya? Puede ser ello, ¿no? Entonces, ese es el mantenimiento rutinario. Y cuando sucede pues que en el tiempo, a ver, y aquí viene lo siguiente, ¿no? Es, una vez que tenemos eso, una vez que tenemos eso, es, vamos a suponer que tú quieres comprar una camioneta y ¿cuál te va a costar más barato? ¿El del amigo A o el del amigo B? ¿Cuál te va a costar más económico? ¿Cuál de las camionetas? La que parece con del A, que es de 20 años, o el del B, que parece pues que recién lo hubiese adquirido. ¿A qué me dicen? ¿Mm? ¿Qué opinan? Y es muy probable, pues, exacto, ¿no? El B, ¿no? El B me va a costar más caro, ¿no? Porque está recién, está casi nuevo. En cambio, el A, vamos a poner, el A me cuesta más barato, ¿ok? Pero ahora tú vas a tener que ponerlo, tú quieres usarlo para los siguientes 5 años. ¿Cuál va a ser tu inversión que vas a realizar para los siguientes 5 años? ¿Va a ser bajo o va a ser alto? ¿Qué me dicen? ¿Cuál va a ser tu inversión? ¿Alto o bajo? Alto. Ya, ese son los objetivos del mantenimiento. El primero es asegurar una transitabilidad, operación, ¿no?, permanente durante su periodo de servicio. Y una vez que cumple su periodo de servicio, para poderlo poner para los siguientes 10, 20 o 30 años, ¿ya?, la inversión sea la menor. He ahí la finalidad del mantenimiento. No solamente tiene que ver con el tema de transitabilidad, sino la inversión posterior para poder ponerla en condiciones iniciales de servicio para un siguiente periodo. En el caso de pavimentos flexibles, 20 años. En el caso de pavimentos rígidos, 20 o 30 años. ¿Ya? Pero en pavimentos rígidos es más factible trabajar a 30 años. Bueno, entonces aquí vamos entendiendo el mismo. Y el otro aspecto que en el tema del drenaje, ¿no?, que vamos a verlo en este modelo, algunos muchas veces, ¿no?, cómo funciona, interactúa, y vamos a manejar aquí en el tema de, por ejemplo, aquí lo podemos ver, va hacia las cunetas, tenemos la descarga de la cuneta en esta zona, ¿sí? Y de ahí la descarga y ingresamos a la alcantarilla. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es un muro alcantarilla y luego, ¿no?, se aleja del prisma vial. Uno de los objetivos del sistema de drenaje es que el agua se aleje del prisma vial en el menor tiempo posible. ¿Okay? ¿Y por qué prisma vial? Aquí les vamos a hacer la gráfica. Listo, ¿no? Ahí tenemos el prisma vial. Esto también estamos, ok, vemos, ¿no? Entonces buscamos alejar el agua. ¿Para qué? Porque si no hacemos eso, puedes poner la mejor tecnología en pavimento, pero simplemente no va a durar. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, en menos de 3 meses, esta es una carretera donde terminó un arbitraje, ya el contratista demandado porque pasó la temporada de lluvias, 3 meses, y miren el estado de la carretera. Pero la pregunta aquí es, ¿alguien puede encontrar aquí una cuneta? ¿Qué me dicen? ¿Pueden encontrar una cuneta aquí? Miren. Pero ingeniero, ese es material granular con una imprimación reforzada. Ya, muy bien. Vámonos a otra zona.
Pavimento rígido, menos de 8 meses. Miran el estado, cómo se encuentra. ¿Ya? Miren el estado. Incluso ahí ustedes pueden ver, ¿no? Ya el nivel de desgaste superficial en el pavimento rígido. Y observen aquí, vamos a ver la situación y miren. Vieron, ¿no? Que las cunetas están para evacuar el agua. Y miren aquí, lo típico. ¿Cuál es el problemita? ¿Qué hace ese bordillo ahí? ¿Ya? ¿Qué pasa? Vemos que el bombeo está funcionando, este pavimento rígido, pero entre la calzada y la cuneta, lo que se ha puesto es un bordillo, y han tenido que picar el bordillo, ¿para qué? Para que fluya el agua a través de él, ¿no? Pero hay otro punto, que el agua nunca viene sola. Aquí ustedes pueden ver, ya, que el agua transporta sólidos. Y esto es por eso que en la temporada de lluvias es donde se tiene que realizar con mayor frecuencia el mantenimiento rutinario. Ustedes pueden ver aquí los sólidos que quedan depositados y esto es un agente abrasivo. Por eso hay la necesidad de la limpieza de calzadas, de bermas y de todo el sistema de drenaje. Aquí también lo pueden apreciar claramente, ¿no? De dónde han llegado todas esas partículas. ¿Okay? Y si no haces la limpieza, entonces aquí una inquietud. ¿Sería un problema, a ver, con lo que han visto en toda la secuencia de imágenes, sería un problema de proceso constructivo? ¿Qué opinan? ¿Mm? No, ¿no? Entonces no es un problema de proceso constructivo, claramente es un tema de mantenimiento. Listo. Bien, entonces aquí vamos a pasar ahora al tema de, hemos visto que una de las variables es pues, permítame un momentito, para... Doctor, ¿me permite 5 minutos, por favor? Ya está bien, Un Daniel, no hay receso problema. hacemos, por favor. Ok. Bien, estimados participantes, muy buenas noches con las personas que recién han ingresado. Les damos la bienvenida. Entonces, de esta manera estamos desarrollando esta capacitación. Tenemos programado con el doctor Herbert Zavala, son varias sesiones que se han programado. Y asimismo recordarle a todos los participantes que aún las inscripciones están abiertas. Ya el día de hoy tú tienes una promoción exclusiva para que puedas participar. Ya, bueno, ya el brochure ya les está mostrando, solamente 5 minutos para poderles explicar, ¿ya? El día de hoy estamos desarrollando una clase gratuita por las redes sociales, a través de los grupos privados de Si Acepten, se les ha enviado el link de Zoom para que puedan ingresar a esta primera sesión. Ya el curso está finalizando todavía el 26 de junio. Las sesiones se han programado los días martes y jueves en el horario de 7 a 10 de la noche. Ya son 3 horas por cada sesión para que ustedes puedan compartir sus experiencias, poder realizar consultas al doctor Gerbe Zavala. Asimismo, todo el curso pues cuenta también con una certificación. Lo está avalando el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Pasco. Ya el certificado se le está emitiendo por 220 horas lectivas. Para ello se le va a estar enviando pues material complementario. También estamos ingresándoles a un grupo privado de WhatsApp en el cual siempre vamos a estar compartiendo pues sesiones también gratuitas, sesiones en vivo, para que de esta manera complementen las horas de la certificación. Todos los participantes van a contar con un aula virtual. El curso va a ser en vivo por Zoom, pero también se va a grabar para que se les pueda nuevamente compartir pues el video a través de la plataforma virtual. ¿Ya? Toda esta información se les está enviando a los participantes que nos están pues solicitando ya los detalles para poder participar. A ver, los números para que ustedes se puedan contactar. Ya los números ahí lo voy a compartir a través del comentario de Zoom. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya, los números para que se puedan contactar, ahí está para las inscripciones. Ya el 914-103-889, la señorita Juanesa Contreras, y también el mío, el 964-09-2281. Ya cualquiera de los números solicitas información
y te vamos a estar enviando el brochure informativo. Ya, a ver, llegando aquí ya a la inversión para que tú puedas inscribirte. Ya con esto ya finalizo. La inversión normal es de 380 soles, que incluye ya tu certificado y todos los beneficios que he mencionado, ¿ya? Pero el día de hoy, ya si tú te inscribes ahora, ya vas a poder participar con esta inversión promocional de 320 soles. Inclusive tú lo puedes fraccionar hasta en dos cuotas, es decir, estarías pagando dos cuotas de 160 soles. Y si lo pagas al contado, ya no pagas 380 ni 320. Si lo pagas en una sola cuota, estás pagando 300 soles, ya la inversión de 300 soles, incluido todos los beneficios. Asimismo también, inclusive sin sorteo, se van a llevar un curso adicional. Por inscribirte a este curso, ya tienes una doble certificación, ya en el cual nosotros te vamos a enviar una relación de más de 30 cursos, tú eliges tu segundo curso y te vamos a activar pues en tu aula virtual los videos y los materiales para que tú puedas descargarlo, ¿ya? Entonces, recuerda, ahora te puedes inscribir con esta inversión, 320 en dos cuotas, accedes a un segundo curso y si lo pagas al contado estarías únicamente pagando 300 soles, ¿ya? Ahora, con todos los participantes que se inscriban el día de hoy, ya al finalizar el curso, voy a sortear pues este libro en el tema de ingeniería de pavimentos, diseño de pavimentos, ¿ya? Este libro está valorizado en 130 soles, pero el día de hoy nosotros lo sorteamos, ya un libro en A4 y más de 300 páginas. Bien, amigos, a ver, regresamos al curso ya para poder concluir ya con la participación en breve del doctor Herbert Zavala. Pueden ya estar enviando también las consultas respectivas. Bien, doctor, continuamos por favor. Muchas gracias por el pase. A ver, voy a activarle su audio, doctor, nuevamente. Como es la primera sesión, estoy desactivando el audio de todos. Ya para la siguiente sesión sí vamos a dejar que los participantes puedan reactivar su audio. Bien, a ver, doctor. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Ok, vamos a entrar ahora a una, a ver, permítanme. A ver, a ver, uy, ¿qué pasó? No veo creo que es la hora. Daniel. Vamos a entrar ahora a ver tráfico y entender esto en su mayor concepto. Nos vamos a pasar unos minutos más, unos 10 minutos para poder compensar el tiempo que han esperado. Daniel, confírmame si se visualiza mi pantalla. Ya, ahora sí se visualiza, doctor. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es tráfico y carga, la importancia del mismo. ¿Por qué empezamos con este primer parámetro? ¿Ya? Porque nosotros debemos entender cómo funciona, ¿ya? Cómo hace el tráfico y carga, cómo hace que reaccione el sistema pavimento subrasante. Y dentro de los primeros puntos que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿para qué me sirve el tráfico? Cumple dos funcionalidades. Primero, para planificar, definir ya cuál va a ser la plataforma, ok, si va a ser una autopista de primera clase, si va a ser una carretera de segunda clase, ¿no? Para ello, y también para diseñar el pavimento. Miren, ojo, desde aquí estamos diciendo, y ahora entenderán por qué empezamos con los componentes de la infraestructura vial, ¿no? Conocer el cuerpo, ¿ya? Conocer el cuerpo. Y voy a ser insistente en ese aspecto porque si tú no conoces el cuerpo, simplemente la alternativa de solución que propongas sea algo que no, simplemente no sirva, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos nosotros del tráfico? Aquí les voy a dibujar vamos a verlo aquí. Por ejemplo, yo tengo este trazo, ¿ya? Y voy a poner pues la carretera a ver, vamos a verlo aquí, la carretera B,
la carretera C, perdón, el distrito C y un distrito D. Nosotros queremos hacer la carretera, queremos hacer la carretera ABC. Eso es lo que queremos lograr, la carretera ABC. Y resulta, pues, que el número de vehículos que salen de A, ¿no? Y llegamos al punto B, pues una parte se va a ir hacia C y otra parte se irá, pues, hacia D. Igual, los vehículos que salgan de C, okay, una parte se irá, pues, hacia A y otra se irá, pues, hacia D. Y similar sucede, pues, que si los vehículos que salgan de D, una parte van, pues, hacia, hacia C y otra parte serán, pues, hacia A. Vemos ya que hay el volumen de tráfico va a variar y esto es lo que lo dominamos. Lo primero que nos sirve el tráfico es para tramificar. Ese es el primer concepto básico que todo ingeniero que se precie de conocer ingeniería vial debe saber. ¿Cuál es la primera división de una carretera? ¿Cómo tramificas una carretera? Por el tráfico, el volumen de tráfico. Y de ahí vamos a ir viendo los términos técnicos. Entonces, ¿cuántos tramos tenemos aquí en esta carretera? Ya. Vamos a tener el tramo, vamos a tener el tramo 1, ¿sí? Que va a ser AB, y vamos a tener el tramo 2, que va a ser BC. Bien, entonces la carretera ABC se ha dividido en dos tramos, tramo 1AB y tramo 2BC. Por eso es que, por ejemplo, si tú eres especialista en suelos de pavimento, lo primero que tienes que saber es en cuántos tramos está dividida la carretera. Si tú eres especialista en diseño geométrico, igual, en cuántos tramos se ha dividido la carretera. ¿Quién me define a qué capítulo, qué estudio voy a ir para saberlo eso? Al estudio de tráfico. Primer punto, ahí radica uno de los aspectos importantes. ¿Ok? Y el tráfico, ¿con qué parámetros lo vamos midiendo? ¿Qué vamos obteniendo? Y uno de ellos es el índice medio diario anual. ¿Ya? Y el IMDA, ¿por qué lo vamos a tener? Por cada tramo vial. Lo vieron, ¿no? Como pusimos el ejemplo. Además, y esto me va a permitir conocer la demanda volumétrica actual por clasificación por tipo de vehículo. ¿A qué nos referimos con ello? Voy a ponerles aquí. Sí, cuando hablo de tipo de vehículo, voy a ponerlo. Aquí están los manuales. Ok. Cuando hablo de tipo de vehículo, la configuración, muchas veces vulgarmente, les digo así vulgarmente, ya no se maneja la terminología técnica, dice, pues no, un vehículo, un tráiler de 5 ejes, 6 ejes, ya, 4 ejes, y quiero que vean aquí, miren, ¿ah? Vamos a ver aquí dos tipos de vehículos. Estos dos vamos a ver. ¿Cómo diría el común? ¿Cómo lo llamaría este tipo de vehículo? A estos dos que estoy marcando. ¿De cuántos ejes le dicen? Ahora usted dígame, ¿de cuántos ejes estamos hablando? ¿A qué me dicen? ¿De cuántos ejes? Si vemos ahí, estamos viendo 4 ejes. ¿Okay? Estamos viendo 4 ejes. Pero si ustedes se pueden observar, los ejes tienen distintas configuraciones. ¿No? Tienen distintas configuraciones los ejes. ¿Sí? Por lo tanto, ya, la distribución de las cargas que cada eje transmite es distinto. Y por ello, ya, incluso la carga máxima que se establece
Por ello es que debemos manejar por configuración vehicular. Eso es el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta, la configuración vehicular. Por ello aquí que nos dice, ¿no? Deberá conocerse la clasificación por tipo de vehículo. Que cuando calculamos el IMDA, ¿no? Cuando hacemos el estudio de tráfico, la finalidad del estudio de tráfico es determinar, calcular el IMDA del tramo, de cada tramo, ojo, como ya lo hemos explicado, ¿no? El IMDA de cada tramo. Clasificados por tipos de vehículo en cada sentido del tráfico. Y aquí viene el otro aspecto, la demanda de carga por eje y la presión de neumáticos. Y, oye, ¿por qué la carga por eje y la presión de neumáticos? Y me está hablando algo aquí importante para vehículos pesados. ¿Sí? Me habla para... A ver, y aquí viene, ya vamos entrando más en materia. Miren, ¿eh? Vamos entrando más en materia. Aquí viene, a ver, vamos a pensar en un niñito, ya, ponle de 3 añitos. Sí, que pesará, pues pone sus 15 kilitos. Y piensa en un adulto que pesa 150 kilos. A ambos los vamos a colocar en cada uno en su colchón, la misma calidad, marca, modelo, fecha de fabricación, son del mismo lote. ¿Ok? Pregunto, ¿quién deforma más al colchón? ¿El niñito de 3 años o el adulto de 15 kilos o el adulto de 150 kilos? ¿Quién deforma más el colchón? Ojo, eso se me pueden responder, ¿no? Vamos, interactuemos. ¿Qué dicen? ¿Quién? ¿Quién deforma más? El adulto, ¿ya? El adulto. Miren, ¿ah? El adulto. Y aquí para entender este concepto, si lo entienden, simplemente cuando vengan otros procesos o cualquier de aquí en adelante, incluso para aeropuertos, no va a ser difícil. El fundamento se mantiene. Entonces, el adulto, ¿no? El adulto, el colchón que se forma más es del adulto, ¿sí? De 150 kilos. Pregunto, si retiro al niño de su colchón, ¿esa deformación que se produjo se recupera rápido, ¿no? ¿O se recupera lento? ¿Qué me dicen? Esa deformación, ¿se recupera rápido o se recupera lento? Saco al niñito del colchón. ¿Qué pasó con esa deformación? ¿Cómo se recupera? ¿Rápido o lento? ¿Qué me dicen? ¿Rápido o lento? Rápido. ¿Vieron? Rápido. Muy bien. En cambio, si el adulto, ojo, la primera vez que está usando el adulto de 150 kilos, sí va a recuperar, pero como la deformación es mayor, demora, ¿no? Pero de ahí en el tiempo, si el adulto va, ¿no? Se apoya, se levanta, apoya, levanta. ¿Qué va a pasar en el tiempo con el colchón? ¿Recuperará todo o ya no recupera todo? Va recuperando parcialmente. ¿Recupera todo o en el tiempo ya recupera parcialmente? ¿Qué me dicen esa deformación? Todo se va fatigando y le va costando recuperarse completamente. ¿Ve? Entonces, así es, ¿no? Ese parcial, ya como ya no recupera todo, eso se le dice la deformación acumulada. ¿Ok? Por eso es que ustedes habrán leído mucha literatura de formaciones acumuladas. ¿Ok? Por el momento manejemos así, de formaciones acumuladas. Oye, llegará un momento, pues, ya que el pobre colchón no aguanta el gordito, ¿no? De 150 kilos y necesitará, pues, reemplazar el colchón. Incluso él ya ni siquiera se va a sentir cómodo porque tan deformado está ese colchón que, pues, tiene que reemplazarlo. Ya. Allí radica el adulto, el niño de 3 años, de 15 kilos, es como un auto, como una camioneta, ¿ya? Como una cúster, que la deformación que genera en el pavimento es tan pequeñita que no le hace nada, se recupera rapidísimo. En cambio, si pasan los vehículos pesados, la deformación es tan alta y en el tiempo, para que se recupere esa deformación, y en el tiempo ya la deformación se va recuperando parcialmente. ¿Qué va a suceder en el tiempo con el pavimento? Deformaciones acumuladas. ¿Ya?
He ahí la primera importancia de la carga por eje y por eso que se dice para vehículos pesados. Y ahí, entonces, cuando nosotros, los vehículos, entonces les hago una primera pregunta, entonces aquí, me interesa e intervendrá los vehículos ligeros en el diseño de pavimentos. ¿Un auto interviene en el diseño de pavimentos? ¿Qué me dicen? ¿Lo consideraré en el diseño de pavimentos? No, ¿ven? Ya, exactamente. Eso ya quedó. Ahora vamos, pero ingeniero, ¿y qué tiene que ver la presión de los neumáticos? Vamos a hablar del, ahora ya no, vamos a hablar de dos gorditos. ¿Ya? Los dos gorditos pesan 150 kilos y un gordito lo tenemos, pues, un gordito está transfiriendo una carga a una zapata de medio metro cuadrado y el otro gordito está transfiriendo una carga a una zapata de 1 metro cuadrado. ¿Cuál de los dos gorditos transfiere más carga al terreno, mayor presión al terreno? ¿El de medio metro cuadrado o el de 1 metro cuadrado? ¿Qué me dicen? ¿Ya? ¿Qué me dicen? ¿No? Exacto. Ya. ¿Por qué la importancia de la presión de los neumáticos? Es justamente cuanto más presión tiene un neumático, menor área de contacto. Menor área de contacto, mayor presión. He ahí la incidencia. Y este concepto de carga por eje y presión de un neumático también se da en las aeronaves. En un aeropuerto, tengo que tener en cuenta la carga por eje, sí, ¿no? Ahí, bueno, es por eje, si no se dice por los trenes, ¿no? El tren de aterrizaje principal, el tren de nariz, ¿ya? ¿Y qué no se va a importar? El tren de aterrizaje principal, que es el que transfiere mayor carga, y la presión de los neumáticos. Ese es el concepto, el fundamento que se va a mantener en el tiempo. La metodología va a cambiar, pero ese fundamento se va a mantener. Mientras nosotros entendamos eso, va a ser fácil aprender nuevas metodologías. ¿Ya? Y esto, pues, ¿con qué guarda relación? Por eso aquí se dice, ojo, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado, se dice, guarda relación directa con el deterioro del pavimento. Esos son los que me inciden en el deterioro del pavimento. Por ello es que nosotros definimos, ¿ya?, el IMDA y los ejes equivalentes. Ingeniero, entonces, ¿para qué me sirve el IMDA? El IMDA, en el IMDA yo debo considerar los vehículos ligeros, los vehículos medianos, ¿ya?, y los vehículos pesados. ¿Por qué? Voy a hacerles otra explicación. Vamos a suponer, pues, que estamos en un condominio y en el condominio se tenía un tanque cisterna que transfería diariamente, tenía que asegurar, distribuir 50 metros cúbicos de agua. Y esta distribución para el número de familia X que existe, pues se podía manejar con una tubería de un diámetro de 1,5 pulgadas. ¿Ok? Pero resulta pues que las familias crecen, ya no es X, ahora es Z, ¿no? Se incrementó. Entonces ya no necesito 50 metros cúbicos, ahora necesito pues 90 metros cúbicos de agua que pase diariamente. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en la sección de la tubería? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en la tubería? ¿Qué me dicen? ¿Qué debe cambiar para asegurar ese caudal que antes, que no se vean afectados, que siempre sigan teniendo el mismo caudal? ¿Qué me dicen? ¿Qué debía cambiar en la tubería? El diámetro, ¿sí? La sección, el diámetro, la sección de la tubería. Igual sucede en una carretera. Una moto, un vehículo ligero, un auto, una camioneta, todos ocupan un espacio. Entonces, cuando hablamos, si yo quiero que todo ese caudal de vehículos pase por la carretera, lo que tengo que definir es pues número de calzadas y cuál es el número de carriles por calzada. ¿Para qué? Para asegurar que el caudal, ¿no?, transite, ¿no?, por ahí, ¿ya? Y es ahí la importancia del IMDA. ¿En qué me define el IMDA? La geometría de la carretera. ¿Qué tipo de carretera voy a tener? Eso es lo que me define IMDA. ¿Ok? Mientras que la carga por eje o los ejes equivalentes, ya todo esto de carga por eje y presión de neumáticos se traduce en ejes equivalentes. ¿Para qué me sirven los ejes equivalentes? Para el diseño de
pavimento. Una de las consideraciones que se tiene normalmente es, pues, cuando, por ejemplo, estás en la etapa de perfil o de estudio, te piden, pues, que hagas, ¿no?, un censo de pesos y medición de presión de neumáticos como mínimo, ya, al 30% de los vehículos pesados. Y esto se haga por cada configuración. Es decir, que si tengo, por ejemplo, C2, ¿no?, tengo que tener, ¿no?, una configuración de, en este C2, ya, ¿no? Si tengo 10 vehículos, a 3 vehículos de ellos, ¿ok? Tengo que medirle su presión de neumáticos y la carga por eje, por cada configuración vehicular. Me interesa pesar a ver, tal vez, me interesa pesar los ejes de un auto, de una ambulancia, ¿me interesará pesarlo? ¿Qué me dicen? ¿Me interesa pesarlo? ¿No es su carga por eje? Oye, ingeniero, tienes que medirlo. No, pues, ¿no? Ay, muy bien, Javier. Ok, no, pues simple, ya tenemos claro el concepto ahí. Bueno, por ello es que aquí vamos a pasar ya al factor, cómo determinamos, y vamos a verlo yo aquí. A ver aquí, programas. Se me pone un poco lento la máquina. Ya, vamos a pasar a calcular los ejes equivalentes. Okay, vamos a ver. Listo. Vamos a pasar a los ejes equivalentes. ¿Y qué significa ello? Primero que nosotros vamos a tener el IMDA y este IMDA lo vamos a multiplicar por un factor direccional. Luego ese factor direccional lo multiplicamos por un factor carril. Todo eso lo vamos a multiplicar por un factor de crecimiento acumulado y luego lo vamos a multiplicar por un factor de vehículo pesado. Y luego eso lo vamos a multiplicar por factor de presión de inflado para al final, como es IMDA, índice medio diario anual, esto lo tenemos que multiplicar ¿por qué? ¿Por cuánto? Ya lo tenemos que multiplicar por 365, los 365 días del año. Ya con él lo tenemos que multiplicar. Para que al final, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar pues los ejes equivalentes al vehículo. Ahora voy a tener pues, ¿no?, los ejes equivalentes, cada una de esas configuraciones lo vamos a traducir a ejes equivalentes y después lo podemos totalizar. Lo podemos totalizar. A eso le llamamos nosotros. ¿Y con qué insumo partimos? También partimos con el IMDA. Pero este IMDA, ¿cuál sería la diferencia entre el IMDA del diseño geométrico con el IMDA que empezamos a calcular aquí? El IMDA de diseño geométrico es el IMDA proyectado para el caso de pavimentos flexibles, es para los siguientes 20 años. ¿Un pavimento rígido se puede diseñar para 20 años? Sí, pero también puedes diseñar para 30 años. Si tú quieres, cuando haces un perfil, oiga, yo quiero, pero ¿por qué no sale siempre el pavimento rígido? Es que se le pone 20 años. A un pavimento rígido, explótalo para 30 años. Tú pones 30 años, el pavimento flexible quedó atrás. ¿Por qué? Necesitas un mantenimiento periódico a los 10 años. El mantenimiento rutinario es más recurrente en un pavimento flexible. Y en el año 20 vas a tener que hacer una rehabilitación a ese pavimento flexible. ¿Eso qué hace? Si bien costo inicial es bajo, en el tiempo que va a pasar, ya el costo es alto. Y a 30 años, ¿no? Significa pues que vas a tener dos obras, en el año 0 y en el año 20 otra obra para poder ponerlo para los siguientes 10 años en condiciones iniciales de servicio. Entonces, miren, ¿no?, cómo tener este concepto me permite a nivel de perfil poder plantear alternativas. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, ¿ya? Si estoy en expediente técnico y es ingeniero, pero yo he visto que el pavimento flexible generalmente se construye por etapas y se diseña por etapas. Sí, tú diseñas pues para 10 años y después del año 10 haces el mantenimiento periódico y se tiene que hacer un diseño para el año del año 10 al año 20, cuánto realmente necesita. Mira, eso hay que tener en consideración. Entonces al final son dos diseños, ¿no? Mientras que el pavimento rígido es una sola construcción, ¿para qué? Para los 30 años. ¿Sí?
Y eso es lo que vamos manejando en estos aspectos. No sé si hasta aquí hubiese alguna inquietud. Muy bien. Bueno, entonces nosotros, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es, pues, y el IMDA proyectado. Entonces, el IMDA proyectado, para el caso de diseño geométrico, es, para definir el diseño geométrico, es el IMDA proyectado a 20 o 30 años. En cambio, para un pavimento, si es pavimento flexible, sería para 10 años. De ahí hay que hacer otro diseño para 20 años cuando venga el mantenimiento. Pero eso no significa que en el estudio original tengas que hacer también para 20 años, ¿ya? Pero es un proyectado, pero que normalmente se va a construir es a 10 años. Eh, Eso es la diferencia. En cambio, si fuera un pavimento rígido, sí nos lanzamos a 20 o 30 años directamente. Eso es lo que nosotros debemos considerar porque para que puedas definir y entender claramente con qué ejes equivalentes estás trabajando. Pavimentos flexibles, ¿cuántos diseños vas a ver o cuántas proyecciones vas a manejar? 10 años y 20 años de ejes equivalentes. En cambio, para un pavimento rígido, vas a mandarte con 20 años, ¿no? O si, oiga, no, vamos a querer hacer competir el pavimento rígido con el pavimento flexible, nos mandamos a 30 años. ¿Listo? Muy bien, no sé si hubiera algunas inquietudes adicionales a lo que hemos tratado. ¿De qué forma se pesa se pesa? No, se mide la presión de inflado. Ya, la presión de inflado se tiene un aparatito que vas y mides en el neumático, ¿no? Ya. Existen balanzas portátiles para poder medir por eje. Se mide por eje la carga que está transfiriendo, ¿no? El vehículo. Va a depender mucho. Y ahí hace mucho, ¿no? Por ejemplo, si construimos una carretera nueva, ustedes habrán visto control de pesaje. ¿Y por qué control de pesaje? Justamente por este tema. ¿Ya para qué? No me deteriore. Muy gordito, es muy pesado el vehículo, me deforma más y en el tiempo se va a deteriorar, las deformaciones acumuladas van a ser más, se van a dar en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y dije, ¿de qué forma ya? ¿Es estricto el mantenimiento a 10 o pudiera ser por niveles de servicio? Ejemplo, bacheos o vallamientos. Ya, el mantenimiento, ojo, ¿qué diferenciar? Mantenimiento rutinario o preventivo es rutinario. Esos son los bacheos, parchados, etcétera. En cambio, el mantenimiento periódico correctivo, en el caso de un pavimento flexible, es a los 10 años. ¿Sí? Si son soluciones básicas, pues ahí sí es una de mis hechuras ya en la normativa. Es pues se diseña para 10 años y una frecuencia de mantenimiento periódico de 4 años, ¿no? Eso lo propuse en la norma que se usa actualmente, ya, y no lo han cambiado, ¿no? No ha habido más mayor aporte, pero se ha quedado entre 10 años y 4 años de frecuencia de mantenimiento periódico. Hay casos en los que la proyección del tráfico se cumple antes de la proyección en años, y es correcto, ¿no? Por eso está el tema de gestión vial. Hoy en día, y ahí viene, por eso la importancia del mantenimiento, la operación. Hacer durante la etapa de mantenimiento no es que voy y solamente miro a la carretera, ¿no? O ya hay que hacer su limpieza, sino que también hay que hacer la gestión vial y eso es ir midiéndole ciertos parámetros, y entre ellos es el tráfico, cómo va evolucionando el tráfico año a año. Y puede darse caso, ¿no? Que, oiga, ya en el sexto o séptimo año ya estamos superando los ejes equivalentes que era para los 10 años. ¿Y eso qué implica entonces? Oiga, que el pavimento no va a llegar a los 10 años. Entonces hay que tomar decisiones para intervenirlo antes, ¿no? Ya, eso es. Para el diseño de pavimento flexible, en una subrasante mejorada que CBR se considera para el diseño, basta que supere el 6%, pero vamos a ver pues que, oiga, 6% es suficiente, va a depender del sector cómo definimos el CBR representativo o promedio del sector donde vamos a diseñar. Por ejemplo, te lo pongo así, hemos sacado el CBR promedio de un sector, de varias calicatas, ¿no? De un sector de 8 kilómetros, y es pues, caramba,
de 8 kilómetros y el CBR promedio es de 15%. ¿Ya? Si yo me llevo teóricamente, ya, entonces para el mejoramiento de suelo solamente se necesita 6%. Entonces hice el mejoramiento de suelo y es 6.5%. Ya lo mejoré, ya no necesito. Ojo, pero tú tienes que tener en cuenta que tu CBR promedio es 15. Entonces, si yo pongo un espesor, el espesor que estoy colocando ahí en esa sección de carretera, voy a tener un punto, digámoslo, un pavimento infradiseñado, ¿no? Entonces le incrementamos el CBR. ¿Y cómo le incrementamos el CBR? Lo vamos a incrementar pues con el espesor de mejoramiento. Entonces no lo llevamos a 6.5. Ahí ya sustentamos técnicamente que necesito llegar a un 15% y por lo tanto el espesor de mejoramiento no será 60, sino tendrá que ser 70, 80. Y este es un aspecto que muchas veces los contratistas no explotan. ¿Ya? ¿Por qué demuestra, ¿no? Sustenta. Inge, consulta, ¿se puede utilizar cal agrícola como filler? Hay que tener cuidado con eso. Ya tenemos cal viva y cal hidratada. Eso es lo que como manejamos en carreteras para filler. Es importante considerar la velocidad para el diseño de formaciones. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Así es, no es lo mismo las velocidades a bajas velocidades, mayor tiempo de carga, y a mayores velocidades vamos a ver cómo trabaja la carpeta asfáltica. Ingeniero, tengo suelo ML, MH, CLCH, la altura de relleno hasta la subrasante varía de 1,16 a 1,40 y tiene filtración de agua. ¿Cómo se puede establecer esos suelos? Para esa respuesta nos vemos en la siguiente sesión porque ahí lo vamos a tratar y vas a ver todos los criterios que tenemos yo para tener estas consideraciones y vas a entender por qué, ¿no? ¿Ya? Muy bien, gracias, Neisser. Gracias a todos por sus buenos comentarios, por ¿no? Las consultas bastante interesantes y vamos a verlo sesión a sesión. Esta última que me haces, Oligario, lo vamos a resolver paso a paso en la siguiente y vas a tener todos los criterios que se necesitan. Estimado Daniel, bueno, por mi parte, primero agradecerles la tolerancia, ¿sí? Un imprevisto, se pone terrible, pero bueno, lo estábamos compensando, ¿no? Y entonces nos estamos viendo en la siguiente sesión.